Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Esperamos que estén muy bien, agradeciendo mucho la conexión y a quienes lo verán en este momento en que se está haciendo por Zoom y quienes lo irán viendo mientras esté disponible en las plataformas. Un abrazo muy grande a todas y a todos. Muchas gracias por unirse. En esta ocasión estamos con Francisco Tavares, economista. Nos hemos reunido para compartir los datos del último informe Seguro Familiar de Salud, privatización de recursos, desfinanciamiento de recursos públicos y costo social de las ARS. Esta es una investigación que se hace bajo la sombrilla institucional y académica de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y el Instituto de Investigación Socioeconómica de la misma facultad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con el apoyo de la Fundación Juan Bosch, con la participación protagónica de la Coalición por la Seguridad Social Digna y el apoyo también en esta ocasión de las organizaciones Ciudad Alternativa y el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos. Esta investigación es muy importante porque, como todas y todos hemos sabido, hay dos grandes temas en los últimos meses, se puede decir que durante un año casi prácticamente, que ha estado llamando mucho la atención y ocupando mucho espacio. Por un lado, los hechos ocurridos en Senasa. Hay de hecho un proceso judicial sobre eventuales actos de corrupción, desfalco, doloso en Senasa, que está relacionado además con financiamiento de la política, ese caso de ser tal y como está presente en el expediente. Al mismo tiempo, ha estado muy presente la situación de los servicios públicos de salud, eh, si están colapsados, si no están colapsados, por qué están como están los servicios públicos, quién tiene la culpa, son los seres humanos, son las personas que necesitan los servicios, de dónde sale toda esta problemática. Y bueno, y al mismo tiempo tenemos enfrente que hemos tenido desde el año 2020 una ley, ya 6 años, la ley 1320, que establecía que el Congreso Nacional debía modificar de manera integral la ley 8701. Eso cruzó un proceso. En el medio nació la Coalición por la Seguridad Social Digna el 16 de junio de 2021, perdón, el 16 de junio de 2021. De hecho, está cumpliendo 5 años de trabajo y de luchas y de reivindicaciones, articulando a muchísimas personas y organizaciones. Y eso llegó hasta 2024 y en 2024 no se supo más nada. Hubo por mientras también una mesa de diálogo presidencial en el Consejo Económico Social, una comisión bicameral, propuestas, proyectos de ley. Eso cayó en nada. Se abrió un nuevo proceso, se abrió un nuevo esquema en el que se supone que va a haber una reforma, pero una nueva comisión bicameral, un nuevo proceso de propuestas, eh, y no se sabe nada. De nuevo, no se sabe nada. Lo que sí se ha sabido es que hay una propuesta que aparentemente vendrá del Poder Ejecutivo de modificación de esta ley, de la cual ya se filtró algo redactado bajo los sellos de la Superintendencia de Pensiones y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. ¿Qué tiene que ver la ley 8701 con lo que pasa en Senasa? ¿Es lo de Senasa un hecho aislado, un hecho puntual, coyuntural? ¿Qué tiene que ver la ley? ¿Qué tiene que ver el esquema de financiamiento al derecho a la salud o al acceso a la salud con el derecho efectivo a la salud? ¿Y qué tiene que ver con los servicios públicos? ¿Qué lugar ocupa el seguro familiar de salud en todo esto? ¿Por qué esto es importante en este momento en que se está hablando de una reforma, de aumentar o no el catálogo eh, y demás? Bueno, de todo eso tienen que ver los datos que vamos a presentar, y por eso, bueno, el economista y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS,
va a estar con nosotros aquí presentando y comentando estos datos. La idea es que estemos una media hora presentándolo y la segunda media hora sea de intercambios, de preguntas, de comentarios. Privilegiamos que sean comentarios y preguntas por escrito para que todo el mundo tenga la facilidad, porque si lo hacemos usando la palabra, puede pasar que alguien ocupe mucho tiempo y otras personas con ganas de participar no puedan. Así que incluso durante el trayecto de la presentación podemos ir presentando comentarios y preguntas que quieran. Yo estaré pendiente del chat y después los podremos comentar. Si al final alguien igual quiere levantar la mano y participar, hágalo y le daremos la palabra. Pero privilegiemos por escrito porque eso nos da la posibilidad a todos y a todas. De nuevo, vamos a presentar los resultados de la investigación Seguro Familiar de Salud, privatización de recursos, desfinanciamiento de servicios públicos y costo social de la ARS, hecha bajo la sombrilla de la Facultad de Ciencias Económicas y el INICE de la UAS, la Fundación Juan Bosch, Coalición por la Seguridad Social Digna y el apoyo de Ciudad Alternativa y el MOPESEP. Así que, Francisco, comencemos con Francisco Tavares, economista, investigador, profesor de la UAS. Comencemos con los datos y ya eso será suficientemente interesante e irá generando comentarios y preguntas. Perfecto, muchas gracias, Matías. Buenas noches a todos y todas. Gracias por conectarse y desde luego escuchar, ¿verdad?, lo que hoy tenemos para decirles, algo bastante importante, sobre todo porque se trata de una estructura muy estratégica y sobre todo de primer nivel para asegurar y sobre todo garantizar que la seguridad social llegue para todos y todas. ¿Qué sucede? Bueno, una de las primeras premisas que quisiera establecer antes de meterme de lleno a los datos es que la investigación revela de alguna manera la gran mentira que se está estableciendo con respecto al seguro familiar de salud. El seguro familiar de salud, que la ley 8701 lo había promovido como un elemento de protección de las familias ante la enfermedad, ante los riesgos, ¿verdad?, que asumen los afiliados, los trabajadores y trabajadoras ante la situación apremiante de una enfermedad, no constituye ese elemento de protección, sino que se ha constituido todo lo contrario en un mecanismo de transferencia de riqueza. En ese sentido, la investigación revela que es un mecanismo realmente que está sirviendo de base o de trasvase de fondos públicos hacia fines estrictamente privados. Y lo que vamos a presentar revela de manera clara de que el seguro familiar de salud es un mecanismo financiero más que un mecanismo de protección social para los trabajadores. En ese sentido, este seguro familiar de salud es un entramado, una estructura legal y financiera que sustenta el negocio de la salud privada con recursos públicos, con cotizaciones de los trabajadores y en el caso de Senasa con lo que los neoliberales que apoyaron y de alguna manera defienden a rajatabla la ley 8701 mencionan como que es un anatema, ¿verdad? Que los recursos públicos no pueden financiar la protección, pero sí pueden financiar el negocio de la salud, como lo vamos a demostrar. En consecuencia, como resultado de lo que se trata es que los ciudadanos se han convertido en clientes y que la salud se ha convertido en lugar de un derecho en una mercancía. Y esa mercancía está al acceso, es decir, está en el mercado como mercancía de oferta y demanda a través del acceso de un carnet o seguro. Y ese seguro está segregado para pobres, para clase media y para aquellos que realmente pueden pagar unos servicios de salud ya a un nivel mucho más alto. Primer lugar, y yo creo que aquí es que debemos empezar el debate y sobre todo la revelación de las informaciones que esta investigación ahonda. Por ejemplo, el desfinanciamiento progresivo de los hospitales públicos y de la red pública de salud.
no se trata de una política inocente de seguridad social, se trata de una política que ha sido taimadamente aplicada, progresivamente aplicada para ir socavando, ir desfinanciando la red pública de servicios de salud. Ya, desde luego, ya el 80.5% de todos los recursos que destina el Seguro Familiar de Salud como mecanismo supuestamente de protección ante los riesgos de salud va a parar a clínicas privadas, va a parar a prestadores privados. Y eso ya ha acumulado desde que desde el periodo 2010 al 2024 unos 597.659 millones para prestadores privados y solo 144.856 millones para prestadores públicos. O sea, el desbalance dice todo. La prioridad es financiar el negocio de la salud. En consecuencia, lejos de pretender la llamada competencia, que es lo que promovieron con la ley 8701, sobre todo en los supuestos principios y valores que ésta defendía, es que la competencia iba a racionalizar las ganancias, iba a racionalizar también los gastos administrativos, pero resulta que no, que las ganancias de los privados aumentan y el desfinanciamiento público es la tónica que se ha aplicado desde que la ley 8701 ha sido implementada. Y eso no solo está pasando en las ARS privadas, porque uno entendería, ¿verdad?, que en el ámbito de las administradoras de riesgos de salud privada, pues la mayoría de los recursos vayan a prestaciones privadas. De hecho, 361.472 millones de los recursos de las ARS privadas a través el Seguro Familiar de Salud van a privados y solo 50.693 millones a público. Pero lo que duele realmente es cómo SENASA, que se había, que muchos, ¿verdad?, gremios apoyaron las discusiones para traer sobre todo un balance en el tema del mercado que convirtió la ley 8701 el aseguramiento de salud, que el SENASA se haya constituido en una herramienta perfecta para traspasar recursos del presupuesto a prestadores privados de salud. Lo que ocurrió con el caso SENASA no es algo que fortuito, no es algo que viene del 2020 al 2025, es algo que ha ido progresivamente aplicándose, utilizando SENASA como un mecanismo de financiamiento de lo público hacia lo privado. De hecho, en el régimen subsidiado, fíjense, aquí está el régimen subsidiado en esa imagen. Dice ahí que de los recursos que el Seguro Familiar de Salud, es decir, el régimen subsidiado apropió para el Seguro Familiar de Salud, 73.801 millones fueron a parar a clínicas y 67.200 millones a prestadores públicos, violando categóricamente la ley en su artículo 31, que establecía que los recursos que el Estado pagaba a través de la cápita, que de hecho es una miseria de 327 pesos por cada afiliado, iba a complementar el financiamiento presupuestario de la red pública a través del Seguro Familiar de Salud. Es decir, no se podía utilizar recursos presupuestados del régimen del Seguro Familiar de Salud de SENASA subsidiado para prestar servicios privados. Y eso sencillamente se ha borrado del mapa. Nadie, ni siquiera las autoridades del Sistema Dominicano de la Seguridad Social, se han prestado para atender ese problema, para atender esa violación olímpica a la ley 8701. Es decir, que además de que se está privatizando prácticamente toda la prestación de servicios de salud en el país, se está utilizando el SENASA violando la ley 8701. Y en el régimen contributivo también de SENASA, pues como ustedes ven, el desbalance es mayúsculo. Son 162.386 millones para prestadores privados y solo 26.963 millones para prestadores públicos. Muchas personas a veces caen en el falso
en el falso dilema y en el falso debate, vamos a decirlo así, de que esto es un asunto de preferencia. No, no es un asunto de preferencia individual, es la aplicación de una política pública de seguridad social que ha ido desfinanciando lo público, deteriorando las atenciones, deteriorando la capacidad de llevar, sobre todo los servicios públicos, de mejorar la calidad, mejorar las atenciones. Entonces, deteriorando lo público, entonces crean una tendencia a ir prefiriendo servicios privados. ¿Y por qué esto? Porque ahí es que está el llamado negocio privado de la salud. Han constituido la enfermedad del dominicano en un gran negocio. Y el SENASA es una gran bolsa de dinero a favor del negocio de la salud, del gran negocio de la salud. Y ustedes ven que prosperan grandes clínicas, grandes, digamos, estructuras en el sector privado, pero eso de alguna manera también eleva de manera exponencial el gasto de bolsillo, que ya es de cada 100 pesos, 46 pesos provienen sobre todo del bolsillo del asegurado, a pesar de que tiene el llamado carnet, el llamado seguro familiar de salud. Entonces tenemos que el régimen subsidiado en realidad es un régimen de caridad para los pobres, es decir, solo 327 pesitos por cada afiliado. Pero esos 327 pesitos van a alimentar, a engrosar el negocio que se establece en la salud para los ricos. Y entonces vemos, como pueden apreciar en ese gráfico, que en el 2010 el 79% del régimen subsidiado de los recursos que el Estado paga para proteger la salud de los más vulnerables, de las personas que no pueden cotizar porque realmente son personas que trabajan en la informalidad o que de alguna manera tienen una discapacidad o sencillamente son amas de casa que tienen un trabajo no remunerado. El 79% iba a la red pública de servicios de salud en el 2010 y 21% a prestadores privados. Pues eso se ha revertido. En el 2024 ya los privados captan 67% de los recursos del régimen subsidiado y el público solo 33.1%. Y eso me retrotrae a una entrevista del doctor Sedencaba en el programa El Día, que él decía, y revela precisamente esto, que el hospital Mocoso Puello, hace unos 4, 5, 10 años atrás, facturaba alrededor de 40 millones de pesos solamente prestando servicios de salud a seguros, en este caso SENASA, y que actualmente ese mismo hospital factura menos de 10 millones. Y ya nosotros sabemos con los datos por qué esto está sucediendo. Sencillamente el Estado está utilizando como garante los recursos del régimen subsidiado para promover la privatización del servicio de salud. Entonces ustedes ven que en la discusión sobre el tema de salud quieren endilgarle los problemas al tema de la demanda de salud de los inmigrantes haitianos. No son los inmigrantes haitianos que están destrozando la capacidad de atención de la red pública de servicio de salud. Es el Estado, a través de una política prácticamente criminal, que ha vaciado los hospitales públicos y que, a pesar de que invierten menos del 2% del PIB, también le están negando a la red pública los recursos complementarios por las prestaciones de servicio al público en general, violando la ley. Francisco, un Sí. comentario ahí. Vamos a recordarle a los amigos y amigas que están en la conexión que pueden ir haciendo sus comentarios, preguntas que vayan surgiendo en el chat del Zoom no tienen que esperar al final. Eh, y agradecerles a todas y a todos quienes se encuentran conectados. Muchos de sus nombres, hay algunos que no se pueden ver, pero la mayoría sí, y les agradecemos muchísimo. Hay algo muy interesante en este gráfico que hay que subrayar y que tú dijiste, la ley, en la propia ley del modelo, en el artículo 31, entre otras cosas, establece que quienes estén afiliados en el régimen subsidiado en SENASA
serán atendidos en la red pública. Ojo, la red pública no es solamente el tercer nivel, el hospital. Los prestadores son quienes participan de todos los servicios de la salud. Fíjense que desde el mismo año 2008, perdón, 2010, este gráfico va de 2010 a 2024, ya el 21% de los servicios estaban siendo pagados en el sector privado. Y fíjense que ya hacia 2017 y 2018, ya el gasto privado en servicios privados empataba al gasto en servicio público. Eso se ha hecho a través de reglamentos y de decisiones que van en contra de la ley. Y eso es importante señalarlo. Y lo que decía Francisco, y ya lo vamos a ir viendo, no son las personas quienes contratan una red de prestadores, porque los prestadores no es solo el consultorio o el hospital o la clínica donde usted se atiende. Los prestadores están en toda la cadena del servicio y eso no los elige usted. Pero además de eso, no es la persona afiliada la que contrata un prestador, la que le paga a un prestador, la que le da código a un prestador. Eso es, como dice Francisco, y es muy importante subrayar esto, una política pública. Francisco, avancemos entonces con los otros elementos, ¿para qué? Entonces, la contraparte financiera se expresa también en los contratos, es decir, si fluye el dinero hacia lo privado, hacia la atención privada, deteriorando la red pública y su capacidad resolutiva de atender, ¿verdad?, la demanda de salud de todo el pueblo dominicano, entonces los contratos expresan esa realidad. Y eso es lo que observamos en los datos que solicitamos a la CISARRIL. Estos son datos públicos, no son datos que nosotros lo hemos producido de manera concreta a través de un instrumento X, ¿verdad?, de investigación. Y bueno, aquí es revelador el dato. Por ejemplo, los prestadores privados que SENASA tiene inscritos son 8.268 contratos de trabajo, ¿verdad?, de prestación de servicio, 8.268. Y los prestadores públicos contratados apenas son 593. Cabe resaltar que dentro de SENASA está SENASA subsidiado. Se supone que todos los hospitales públicos deben estar prácticamente integrados en el servicio, en el Seguro Nacional de Salud. Las ARS privadas tienen mayores contratos, incluso con prestadores públicos, 890, que el mismo SENASA. Pero las prestaciones privadas, los prestadores privados contratados son 14.379. Es decir, que las ARS privadas contratan 14.379 privados versus 890 públicos. ¿Dónde está la llamada libre competencia? O sea, uno siempre se pregunta, y uno que, ¿verdad?, de alguna manera tiene una formación en economía, siempre se nos informa, se nos dice en la teoría que el mercado por la libre competencia va definitivamente a mejorar sus resultados. Es decir, públicos y privados van a luchar de alguna manera por mejorar los servicios de salud y de alguna manera también ayudar a que la cobertura sea mayor y la calidad también. Pero resulta que lo que está ocurriendo es un desbalance total que está expresándose en mayores contratos para los prestadores privados y desde luego mayor volumen de recursos que fluye hacia allá. Y eso se ve en estos datos muy reveladores que presentamos con respecto a los contratos. Esto que Sí. estás diciendo, Francisco, de nuevo, es claro porque incluso se han escrito algunas cosas, se han publicado algunas cosas en respuesta a los datos, sí, que se responden sin datos, y esto es muy importante. De nuevo, no hay ningún particular eligiendo libremente un prestador privado, por ejemplo, un laboratorio o un centro de imágenes, para no poner un centro de primer nivel ni de segundo nivel. No hay ninguna persona que libremente pueda contratar y pagarle a un privado o a un público. Primero se necesita un sistema deteriorado que presione
las elecciones. Luego hay un montón de servicios que no lo elige la gente, sencillamente se hacen dentro del sistema, dentro de la cadena de producción, vamos a decir así, dentro de la línea de producción. Pero luego, usted no, aunque usted quisiera, usted no puede contratar a un privado ni ordenar un pago a un privado. Eso tiene que ser el ente asegurador o administradora de riesgo en salud, que eso ya dice mucho y es para otra conversación. Eso no lo puede hacer nadie por sí solo, ni un grupo de personas, ni siquiera toda la población. Eso solamente lo puede hacer, solamente se puede hacer con entidades que estén directamente, por un lado, prefiriendo con quien contratan, y en el caso de SENASA y sobre todo de SENASA subsidiado, directamente violentando la ley en su artículo 31. Y eso ha estado pasando durante por lo menos 14 años. Bien, otro elemento también que añade un factor de ilegalidad institucionalizada es aquello de que el SENASA contributivo iba a ser el monopolio natural en la afiliación, por ejemplo, de los servidores públicos. Resulta que aún al 2024 hay 31.5% de los afiliados que son empleados públicos, empleados y empleadas públicas, que están afiliadas a ARS privadas. El mismo artículo que mencionamos, que es el artículo 31 de la ley 8701, establece que el 100% de los empleados públicos deben estar afiliados a SENASA en lo contributivo. Pero resulta que no se está aplicando de esa manera. La tercera parte, prácticamente la tercera parte de la afiliación lo tienen las ARS privadas. Y esto incluso se está produciendo ante una sentencia del Tribunal Constitucional que ordenó lo contrario. O sea, las ARS privadas recurrieron a través de un recurso en el Tribunal Constitucional esta medida de la ley 8701. Entonces el Tribunal Constitucional o sea, no aceptó, vamos a decirlo así, no sé cuál es digamos, el término jurídico, pero rechazó esa demanda. Y entonces ordenó lo contrario, que es que la afiliación total pasara a SENASA contributivo. Y eso no se, o sea, el mismo Estado está en ilegalidad. Incluso el Estado está violando una sentencia del Tribunal Constitucional, además de su propia ley 8701. 185.159 empleados públicos siguen en ARS privada al 2024. O sea, que esto es otro elemento también que surge preocupante con respecto al SENASA contributivo. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? Nosotros lo que tenemos hoy es un mercado oligopolizado, un mercado concentrado, un mercado que donde el 42% de los ingresos están, por ejemplo, en una ARSX, que es la ARS Primera Humana, el 17%, 18% casi en MAFRE, el 12.6% en Universal, en Futuro y 9.6% en Universal. En gran medida esto tiene un componente que no permite sobre todo la competencia. Y cuando hay oligopolios o hay estructuras de mercado concentradas, estas tienden a coludirse, es decir, no competir para mantener altos los gastos administrativos y mantener altos también los niveles de intermediación y de ganancia, que es lo que está ocurriendo en el mercado del aseguramiento en salud. Si no hay competencia, entonces no hay racionalización de los gastos administrativos y operativos, y entonces, evidentemente, esto va a generar un mercado con altos niveles de utilidades y ganancias, y donde también hay una gran posibilidad de captura de estas estructuras intermediarias en la salud de la política de seguridad social. Cuando estas acumulan mucho poder, incluso meten presión a los organismos que están supuestos a fiscalizarlos. De verdad que esto es algo que está ocurriendo actualmente, porque
definitivamente cuando uno ve la ley 8701 y las propuestas que se están barajando en el Congreso, es a una continuación de la misma ley, es decir, el mismo sistema, pero quizás con algunos aditamentos, algunos ajustes que llaman a esto reformas paramétricas, es decir, no hay una llamada reforma ni una llamada transformación de la ley 8701 y del Sistema Dominicano de Seguridad Social, sino es una continuidad para salvaguardar los intereses de estas grandes empresas. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa también? Aparte de que han acumulado bastante poder estas empresas, que su negocio tiene un vicio de fondo, que es el vicio de que como la salud es una mercancía, para ellos poder engrosar sus ganancias, tienen que recurrir al llamado, la llamada administración de riesgo. ¿Pero qué es la administración de riesgo? De negarle los servicios de salud a la gente a través del llamado popular no le cubre. Entonces, esto genera de manera automática ganancias millonarias, mientras el afiliado paga de su bolsillo lo que ellos están supuestos a cubrir. Porque si la salud es un derecho, no una mercancía, y así lo establece la Constitución, ante una enfermedad de alto costo, no importa, estas empresas tienen que cubrir al afiliado. Y si no, y si eso no le parece económicamente, digamos, beneficioso, entonces hay que buscar la manera de cómo estas empresas puedan cubrir a la gente ante esas contrariedades. Entonces, en 2025, para que se tenga una idea, las ARS acumularon 55.865 millones en ingresos y generaron beneficios por 2.678. ¿No les parece que esos gastos administrativos y esos gastos que ellos suponen para cubrir la demanda de salud no son elevados? ¿Quién realmente fiscaliza esto de forma pormenorizada? Porque esto es una cantidad de dinero que realmente causa vértigo. 55.000 millones en ingresos para solo tener 2.678 millones en ganancias. Y si ustedes le suman que de gastos generales administrativos hay 5.882, nosotros hemos acuñado un tema, un concepto que es el llamado costo social. ¿Qué es lo que llamamos como costo social? El costo social no es más que ese peso que recae sobre la sociedad el mantener este negocio de intermediación. Si nosotros no tuviésemos en el sistema dominicano de seguridad social estas estructuras, el Estado tendría para sí 8.560 millones de pesos anuales, según estos datos para el 2025. Pero evidentemente que como estas ARS son las llamadas reductoras de riesgo de enfermedad de la población, esto tiene un costo, pues el costo son 8.560 millones anuales en el caso del año 2025. Entonces, el elemento aquí es que se trata de administrar un llamado riesgo. ¿Para qué? Para recortar las atenciones, eliminar el llamado derecho y convertir realmente los servicios de salud en una mercancía cualquiera. Francisco, muy interesante. Sí. Eso te iba a decir. ¿Qué datos nos van quedando que tú consideres que pusimos en el informe y que son muy importantes terminar compartiéndolos con los amigos y amigas que están viendo el video, No, la transmisión? finalmente este es el último dato, es decir, ese costo social del 2007 al 2025 que ha acumulado para la sociedad mantener estas estructuras de intermediación ya asciende a 87.650 millones. Y esto solo se ha registrado de beneficios y gastos de administración. De gastos de administración han sido 63.643 millones. Y uno preguntaría, ¿es que
el negocio de la intermediación de los servicios de salud requieren de una inversión en maquinarias, equipos, como si fuera una empresa minera, por ejemplo, que tiene que hacer grandes inversiones de capital fijo y maquinaria. No, entonces, ¿de dónde vienen tantos recursos gastados en operatividad y en administración de ese negocio? Entonces eso hay que desglosarlo. Quisiéramos tener realmente un dato más transparente, menos opaco y menos agregado. Ojalá la CISARRIL pueda tener esos datos de forma pormenorizada. Por lo tanto, consideramos en este estudio que esto no es una inversión. O sea, lo que se está haciendo con mantener estas estructuras mercantiles en la prestación de servicios de salud o la intermediación de los servicios de salud no es una inversión, es un rentismo de intermediación. Porque el rentismo es sencillamente una utilidad que se basa no en la innovación, no en la generación de un valor agregado. Se trata de unas ganancias que se establecen partiendo de rentas regulatorias que la misma ley le ha puesto en bandeja de plata. Entonces, si ellas no producen salud, si ellas no están generando ningún tipo de valor, ¿por qué tenemos que tener estas estructuras que le cuestan al Estado 5 veces más que el programa de medicamentos esenciales a través del Promesecal? Le cuesta 11.5 veces el presupuesto de medicamentos de alto costo, 40 veces más el programa orientado a resultados de salud materna y neonatal, que de hecho somos uno de los países en esos indicadores que nos va, o sea, que estamos a nivel de América Latina en los últimos lugares. Entonces, estos son los datos que a mí me parecen más alarmantes y bueno, estamos aquí bueno, este es un dato importante, que con esto yo quisiera terminar, Matías, porque lo otro es ya elementos ya más cualitativos. Se nos ha vendido que la solución al problema del mercado del aseguramiento de salud es una llamada cápita diferenciada. Pero la cápita diferenciada no es la solución al problema. La cápita diferenciada lo que es un mecanismo que permite que las grandes ARS puedan tener mayor participación en las utilidades, partiendo de que las ARS pequeñas a lo largo de todo a lo largo de todo el tiempo que ha estado vigente la ley 8701 se han enfocado de manera aviesa y muy aprovechada en afiliar jóvenes en edades no reproductivas y sobre todo hombres. Y ha dejado prácticamente la afiliación de más alta siniestralidad, es decir, de más demanda de servicios de salud, sobre todo los adultos mayores y las mujeres en edades reproductivas, a otras ARS. Entonces, MAFRE, ARS Universal y ARS Primera han cargado, según este criterio, con el mayor costo dentro del sistema dominicano de seguridad social en salud. ¿Y cuál es la solución? Bueno, entonces la solución es que para los hombres mayores de 65, las ARS van a cobrar 5.574. Y para los jóvenes en edades de 18 a 30 años, una cantidad menor. Y eso de lo que se trata es específicamente de un mecanismo que hace que estas ARS se peleen sobre todo con el mercado, o sea, qué cantidad del mercado van a captar, qué utilidades van a generar. Es decir, es una solución de mercado, pero esto no va a significar una mejoría en la calidad del servicio, ni en la cobertura, ni va a mejorar sobre todo el llamado no cubre, ni va a reducir el gasto de bolsillo. No de eso que se está hablando. Es sencillamente de un mecanismo que la CISARRIL ha creado, que la misma ley 8701 plantea, para que éstas se repartan el mercado de los servicios de salud y del aseguramiento en salud en la República Dominicana. Con esto, Matías,
cerramos la parte que tiene que ver con los datos más relevantes que el estudio sobre el Seguro Familiar de Salud arroja. Y Ex- nada, cualquier excelente. información o cuestión adicional, pues estamos por aquí. Excelente, Francisco. Vamos a ir, voy a leer algunos comentarios y preguntas que ya están en el Zoom y por favor, quien quiera, use el chat, cosa que estamos incentivando porque así le da más posibilidad a cualquiera de participar que si es por uso de la palabra, porque en lo que una persona toma la palabra quizás pasa 1 minuto, 2 minutos y otra persona no le da tiempo. Primero, de dejar ahí retenido elementos centrales que se han planteado. Primero, el seguro familiar de salud, incluyendo SENASA contributivo, SENASA subsidiado y ARS privada, ha masivamente transferido los pagos a la red de servicios privados que se ha multiplicado en República Dominicana. No hubiese habido este mercado sin la creación del seguro familiar de salud. 80.9% de los pagos se han hecho a los prestadores privados. Entonces, cuando alguien se pregunta, pues, ¿por qué la red pública está tan mal? Vamos, no se puede buscar chivo expiatorio si el seguro familiar de salud se convirtió en el instrumento preferencial de financiamiento. Ese mecanismo de financiamiento es un mecanismo de privatización. Segundo, esto que hemos dicho no es solo una cuestión de pagos, es una cuestión de contratos. Masivamente, SENASA y las ARS privadas han han contratado 14 veces más privados, la SENASA, y 16 veces más privados que público, las ARS privadas. Tercero, las cotizaciones, más de la tercera parte de las cotizaciones que debían ir a SENASA contributivo, violando la ley, todo lo anterior viola la ley, esto también viola la ley y también viola la sentencia del Tribunal Constitucional de 2018, que es que más de un tercio, más de un 30% de las cotizaciones de los empleados públicos que deberían ser cotizantes titulares en SENASA están en ARS privadas. Eso es violación abierta de la ley y de esto parece que tampoco nadie se entera. Y cuarto, lo que hemos visto es que dentro de este gran negocio, el negocio de administrar, en el caso de las ARS privadas, es un gran negocio que ha consumido más de 86.000 millones de pesos que bien la sociedad podría haber tenido para más Promesecal, más medicamentos de alto costo, más salud materna, salud neonatal, por dar ejemplos, más atención a la discapacidad, menos límites en medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Falta dinero, aquí no falta ni un peso, el dinero sobra. Lo que pasa es que el dinero está puesto con esta direccionalidad y eso es lo que tenemos que estar claro. ¿Para qué es lo que se está discutiendo? ¿Por qué hay voces que salen a reclamar sin ni un dato cuando se publica esto? ¿Y por qué hay tanto silencio? Primero, se celebra tanto el cápita diferenciado, por ejemplo, que no establece ningún derecho para las personas, apenas da un poquito de dinero para aumentar los honorarios de los médicos y un poquito para medicamentos, y se trata de cómo se le garantizan los ingresos a las ARS privadas. ¿Y para dónde va la reforma? Cuando uno ve lo que es el borrador que se filtró de Cisarril y de, y de, y de, y de la CIPEN, resulta ser que lo que va es incluso quitarle el peso de las enfermedades que llaman catastróficas y crear un seguro aparte de enfermedades catastróficas que lo maneje el Estado para liberar a las RS privadas de esta tortura de estar gastando dinero en la gente, que el dinero no es para la gente, el dinero es para ganarlo. Entonces, comentarios y preguntas. Aquí hay una persona que aparece el número de teléfono, pero no su nombre. Dice, ayer fui víctima del no te cubre. Luego de 1 hora de espera en la aprobación, la ARS no cubría un simple calmante, sin que hasta la fecha haya utilizado el renglón de los medicamentos. Y estamos en junio. Esa persona no ha utilizado un peso y le han negado un calmante después de 1 hora. ¿Qué José Basora comenta? ¿Qué ha pasado con los 500.000 afiliados del SENASA que fueron pasados ilegalmente a la ARS privada? ¿Qué ha pasado con eso luego de destaparse el escándalo de SENASA? Bueno, hasta los datos que se tienen, casi 200.000 personas que deberían ser afiliados y cotizantes titulares en SENASA
siguen en las ARS privadas. Hay un saludo de Sócrates Peguero, Sócrates Orlando Peguero López. Hay otro comentario de José Félix. Saludos Francisco y Matías. Favor aclarar el dato ofrecido de que el 31% de los empleados públicos están afiliados con ARS privada. ¿Eso es solo para el gobierno central o también para el sector descentralizado? Es que la ley lo dice claro. La ley dice los empleados públicos deben estar en SENASA. En SENASA. Hay que decir que además el problema con la data en este sistema es terrible. Hay que decir que algunas personas han sido condescendientes en ayudarnos a conseguir ciertos datos que son prácticamente inalcanzables y no están sujetos a transparencia institucional. Jorge Manuel Mustones Morel dice, mi seguro privado no me cubre ni la corrección de una carie. No necesito medicamentos, solo necesito servicios de un odontólogo. Es excluyente. ¿Qué puedo hacer? Rosalina dice, bueno, muchas gracias, excelente. Muy buena exposición. Publiquen esas informaciones, envíelas y nos ahí firmando desde la Altagracia y Güey. Conrado Peguero, presidente de la Junta Directiva de la Fundación Juan Bosch. ¿Por qué las autoridades se jactan de decir que SENASA es la mayor proveedora de servicios con millones de afiliados? Bueno, y Albania Genao también comenta, muy buena información. Rosalina también señala, aclarar también que esos contratos vienen desde el inicio de SENASA. Es decir, que no es algo que ocurrió en esta gestión, sino una alianza entre el gobierno y el sector privado, desfinanciando al sector público. Gracias por tan excelente iniciativa. Estoy leyendo así para que Okay. Tecno KM4, que no pone su nombre, parece que es el nombre del celular. Si se sabe que es un negocio que va en detrimento del patrimonio del pueblo dominicano, que aunque pague un seguro, tienes que pagar la diferencia. Añaden, es un plan para privatizar la salud totalmente. Bueno, y hay una pregunta aquí, Observatorio Nacional por la Protección, me imagino que es del consumidor, de los derechos del consumidor. Pregunté por el número de la sentencia del TC, hay que atacar desde la propia legalidad. Eso está publicado, vamos a poner ahora el link del documento de la investigación, y ahí está reseñada la sentencia, todo. Otro comentario. Sería muy interesante que esto que estamos haciendo hoy se haga en todas las provincias para que la gente esté edificada. ¿Algún comentario, Francisco? Han sido varios. Eh, bueno, lo que uno puede colegir con todo esto es que ha habido una seria complicidad pública con respecto a estas violaciones. Dos violaciones concretas establecidas con sentencia del Tribunal Constitucional. Y lo que apena mucho es que a pesar de este gran cataclismo de corrupción que ocurrió en el SENASA en los últimos 4 o 5 años con la gestión del señor Hassin, uno observa de que se trata de una clásica situación de captura pública. Es decir, cuando hay captura pública, en ese sentido es que la institución que está llamada a servir de corrector de los excesos de las privadas, termina siendo cooptada por elementos del mismo sector privado. Y uno se pregunta, ¿quién es Hassin? ¿Quién es Santiago Hassin? Santiago Hassin era un empresario, o es un empresario, y es un empresario del sector salud. Entonces, ¿cómo es que ponen a una persona realmente que viene del sector privado de salud a administrar una estructura, un seguro nacional de salud que persigue unos criterios sociales, objetivos sociales, de protección social? ¿Cómo es que ocurre esto? Ocurre porque sencillamente se trata de una política que persigue precisamente capturar al regulador, capturar en este caso esta estructura tan importante del sistema dominicano de seguridad social como es SENASA y constituirla en una herramienta de trasvase de recursos públicos hacia el gran negocio privado, que fue lo que ocurrió. Lotificaron prácticamente
notificaron prácticamente todos los afiliados del sistema del Seguro Nacional de Salud en el régimen subsidiado y se lo asignaron a prestadores privados. De ahí vino el gran caso de corrupción. Por eso lo hace el mismo Estado que está llamado a cumplir la ley 8701. Es decir, que el mismo Estado dominicano está prácticamente incumpliendo una misma ley que debe guiar toda su política pública de seguridad social. Esto es el gran drama que estamos viviendo con respecto a la salud en República Dominicana. Y esa privatización progresiva que se está dando es precisamente bajo el criterio de que el Estado simplemente va a hacer una labor subsidiaria. O sea, cuando hablamos de una labor subsidiaria es que ya los rastrojos del sistema, es decir, aquellos que sencillamente ya no pueden procurar otra cosa, entonces van al sector público, porque el sector público está deteriorándose, se está degradando en sus servicios, pero no porque el sector público es malo o porque sencillamente todo lo que es público no sirve, porque esa es la instalación ideológica que nos quieren vender con esta situación. Y no de que Francisco, la sí. política pública está de manera clara beneficiando este desfinanciamiento a través de los instrumentos, incluso que es el presupuesto de la nación y este mecanismo que es de financiamiento complementario del Seguro Familiar de Salud. Si se Correcto. deteriora el financiamiento de lo público, se deteriora su capacidad de atención y entonces eso genera una natural desvinculación del ciudadano, ¿verdad?, hacia lo público y procura incluso los servicios privados. No es al contrario como nos quieren vender, que como lo público está en una situación de deterioro, la gente está prefiriendo los servicios de salud privada. Todo lo contrario, esto se trata sencillamente de una política realmente claramente concebida, neoliberal y privatizadora. Sí, Martín. Francisco, sí, Ana Carolina Franco, economista, saludos, Ana Carolina, hace una muy buena pregunta de si se ha visto alguna tendencia de crecimiento respecto de los contratos, la pregunta de Ana Carolina es sobre si ha habido una tendencia en crecimiento de contratos de privados, también en la afiliación. Lamentablemente la información que nos dieron sobre contratos Uh-huh. es es sobre, es de 2020 de 2021 a 2024 y eso no permite eh, ver ver cambios tendenciales o, o ver la aparición. Lo que sí es claro, lo que sí se puede ver es claro, es en los pagos. Es en los pagos. Sí, fíjate, por ejemplo, en Senasa contributivo, en 2010, el pago a privados ya era alto, pero era el 76.5%. En 2024 ya había pasado al 89%. Es decir, entonces, y los pagos a prestadores públicos que repetimos, no quien diga, esto es porque la gente prefiere, cuando se habla de prestadores, se habla de todos los servicios, una analítica, no solamente el laboratorio, quién procesa la muestra, quién hace una imagen, quién hace un examen, quién hace un procedimiento, los insumos, todo eso son prestadores. Eso no lo elige la gente como cliente. No, no, no. Eso está decidido. Y entonces, aquí, de nuevo, fíjense, para terminar de responder la pregunta que se hacía, que es muy interesante. En el contributivo de Senasa, los pagos a la red pública de prestadores bajó del 23.5 en 2010 al 11% en 2024. Eso significa una reducción a menos de la mitad. A menos de la mitad. Pero es además año tras año tras año. No fue de golpe en 2020, 2022, 2024 bajo un director. Eso es una tendencia año a año. Y en el SENASA subsidiado,
el pago a prestadores públicos bajó del 79% en 2010 al 33%. O sea, también bajó a menos de la mitad en el año, en el año 2024. Eso lo pueden ver en el informe cuyo link está compartido aquí en el chat y lo vuelvo a compartir. Ahí lo volví a compartir. Es decir, sí, hay una tendencia a, a disminuir, hay una tendencia clara de disminución, sobre todo en Senasa, tanto en contributivo como subsidiado, a disminuir el pago a públicos y por lo tanto aumentar el pago a privados. Esto se ha hecho de manera ilegal, es decir, violando la ley, por ejemplo, utilizando los reglamentos que se hicieron para Senasa subsidiado en 2003 y en 2013, donde la obligatoriedad a contratar servicios de la red pública, que es lo que está en la ley, se deja en la ambigüedad por criterios, por ejemplo, de urgencia o por criterios de cercanía. Todo esto sucede mientras todos sabemos que hay provincias, por ejemplo, del país que han estado durante años en que no se puede hacer análisis patológico, por ejemplo. No se puede hacer análisis de patología. ¿Por qué no se ha instalado en esas, en las provincias, por ejemplo, donde analizar la capacidad pública para analizar muestras de tejido para detectar un posible cáncer cervicouterino? Bueno, no solamente hay provincias que se han dejado sin derecho a que sea detectado eso en un tejido, sino que además en muchos casos se ha preferido la contratación de privados. Estoy poniendo el ejemplo de provincias que han estado al margen de una necesidad vital, sino que así como hay quienes han estado al margen, en muchos casos hay muchas cosas que sencillamente por la ambigüedad de un reglamento que claramente no refleja la obligatoriedad que le dispone la ley, entonces han tomado la ausencia como la no obligación de contar allí con un servicio. Por eso es que trasladar el financiamiento al seguro familiar de salud, que es un financiamiento de riesgo, no de derechos, es un financiamiento de riesgo, lo que ha hecho en definitiva es, quitarle al Estado y a los servicios públicos la obligación de garantizar esos derechos y a quienes lo hacen usar reglamentos, normativas, resoluciones burocráticas para que el financiamiento hacia esos servicios públicos no sea tal y como dispone la ley. Y entonces irlos dejando, como decía Francisco, en una asfixia programada políticamente. Vamos a leer algunos otros comentarios y ya ir terminando porque la idea es, bueno, dice Albania Genao, Matías, las informaciones sobre la seguridad social deberíamos tenerlas en espacios sistemáticos para que lleguen a toda la población. La y los dominicanos estamos siendo atracados por las FPs y las ARS. Bueno, Ompeco, por supuesto, sí. Si hay cualquier comentario, lo que estamos priorizando que sea por escrito y todos podemos verlo, además. Y lo que estamos haciendo es leyéndolo para darle agilidad y a las participaciones. Hay otro comentario. Nuestros distinguidos legisladores son los primeros enemigos de la salud del pueblo dominicano que hacen leyes para beneficiar a empresarios de la muerte que solo piensan en ordeñar la teta de este pueblo. Mira, Matías. Termino los comentarios y le contestan. Ellos tienen seguros privados y un sistema de pensiones de reparto, pero el pueblo no merece ese mismo beneficio. Ellos son otra clase. El pueblo es de quinta. Esa respuesta es contundente porque, en efecto, la población tiene que estar sujeta a las AFP y a la fórmula de las pensiones y a los seguros con el no te cubre, y quienes deciden las leyes tienen un sistema de pensiones definidas
con tasa de reemplazo garantizada, no manejada por ningún ente privado, ninguna AFP, y tienen seguros de salud full, incluso con cobertura en el extranjero. Y entonces la pregunta es por qué no se legisla así para todo, para toda la sociedad, que es a quienes tienen que representar. Otro comentario, ellos no se rigen por la ley 8701, tienen su propia ley tanto de pensión como de plan de salud que pagamos todos y todas. Contesta Ana Carolina por la pregunta. Gracias por la puntualización. Sería interesante ver esas series por cuatrenio. Muy interesante, correcto. En el documento está cada año, según los datos que nos ofrecieron. Ahí lo pueden revisar. Entonces debe explicarse que se evidencia obviamente una correspondencia biunívoca entre los pagos y los contratos. Sí, totalmente. Totalmente. Por eso nosotros no quisimos solamente con los pagos, porque alguien podría decir, bueno, es que los servicios fueron más costosos. O, por ejemplo, llegó más gente. Sí, pero el contrato no se hizo según llegó gente. El contrato es una decisión previa a que la gente llegue. Entonces, cuando tú sabes, mira, por ejemplo, hay un doctor muy conocido que ha dicho, mira, en tal hospital hacíamos los cateterismos y otros procedimientos complejos, hacíamos tanto número. Y de tal año para acá resulta ser que se hacen cada vez menos. ¿A dónde se han ido? Y eran pacientes de SENASA subsidiados. Se han ido para privado. El hospital lo hacía y lo hacía muy bien y lo hacía más barato. Ah, no, se fueron para un privado. ¿Quién decidió eso? La gente. No. O los médicos, como otros dicen, fueron los médicos. No, los médicos no hacen los contratos entre SENASA y los prestadores. Claro. Entonces es muy interesante ahí la relación entre pagos, contratos y cotizaciones, porque esa es otra manera también. Si yo le estoy quitando a Senasa un 31% de empleados y empleadas que deberían estar cotizando en ese régimen, en el contributivo, en Senasa les estoy quitando financiamiento. Bueno, parece que ahí tenemos ahí tenemos las preguntas. Parece que ahí ya hemos respondido todo. Francisco, ¿alguna palabra para terminar? La idea es no tomar Y más de una hora. lo que quería decir es sobre la idea de que de los privilegios que se están estableciendo en algunos sectores profesionales, en algunos sectores económicos con respecto a la seguridad social. Es que la misma ley 8701 y el criterio, ¿verdad? En el caso de la salud, el criterio de riesgo, en el caso de las pensiones es sencillamente que no se sabe, las prestaciones son indefinidas, tú no sabes con qué te vas a retirar. Y lo más seguro, lo que tenemos seguro es que este dinero acumulado prácticamente está sirviendo como una bolsa de negocio para el gran empresariado dominicano, es decir, los afiliados al sistema de pensión dominicano no se están beneficiando hoy, no le encuentran una utilidad hoy a esas cotizaciones. Por ejemplo, ¿qué cantidad de dinero de ese 1.3 billones de pesos se está utilizando para viviendas populares, como se hace en otros sistemas de seguridad social? El hecho no es que nosotros no queramos que el dinero acumulado se invierta. Estamos totalmente de acuerdo que debe dársele alguna rentabilidad, alguna movilidad económica a esos fondos para que puedan ir incrementándose, pero no necesariamente a través de la estructura de las AFP se puede seguir rentabilizando e invirtiendo esos fondos, porque conocemos de otros sistemas que tienen un entramado diferente, por ejemplo, que es un pilar o digamos un elemento totalmente público y se invierten igual, pero con un criterio más social esos fondos. Porque sencillamente esos fondos van a ser aprovechados para la inversión en el sector turismo, en la inmobiliaria ligada al turismo, no en la inmobiliaria popular. Por ejemplo, aquí, que es un país que tenemos 1.3 o 1 millón de viviendas, déficit de vivienda, prácticamente toda la clase trabajadora dominicana no cuenta con una vivienda propia, pero sí tienen 1.3 billones de pesos ahí acumulados que se benefician, sobre todo la banca, los sectores estratégicos como el turismo, la zona franca, los fondos de inversión. O sea, ahí no hay un solo peso que vaya en la dirección a cubrir, por ejemplo, bienes públicos, bienes meritorios que necesita, por ejemplo, la clase trabajadora, como una vivienda que representa
un 25 hasta un 20% de los ingresos que perciben de su trabajo. O sea, eso sería una política pública grandiosa si se pudiera aplicar, pero bajo el criterio de la rentabilidad y de estos llamados mercados de valores que solamente ven el negocio donde sencillamente el gran empresariado define, entonces así no va a tener realmente legitimidad social. Por eso estamos viendo que todos los sectores que de manera informada saben hacia dónde va el sistema de AFP se están constituyendo una especie de segregacionismo previsional, y ya los fiscales, por ejemplo, ya quieren un sistema de reparto. Todo el mundo quiere un sistema de reparto. Entonces, para el 90% de la población, lo que existe son las AFP. Entonces, para eso hay que luchar, y para eso es que estamos definiendo y articulando, tanto desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista de la incidencia social, realmente trabajar este tema reviste de una importancia estratégica para todo el pueblo dominicano. Francisco, si quieres, deja de compartir pantalla para hacer Ok. ese comentario de cierre que es muy importante. Hay un comentario de Geno Martínez que dice, el sistema capitalista funciona así, todo es negocio, incluyendo la salud, que no debería serlo. Y dice, si se actuara como clase trabajadora, estaríamos combatiendo a las FP y a las RS. Y hay otro, Guillermo Peña pregunta, ¿qué dicen los legisladores de esta propuesta de ley? ¿Hay aliados dispuestos a modificarla? Bueno, aquí es bueno que no se nos quede fuera, y ya estamos en los 59 minutos del espacio, y aquí, ¿verdad? Para que terminemos, es muy atinada la pregunta de Guillermo, muy, muy oportuna. Hay que decir que les hemos copiado aquí. Ah, bueno, hay otro comentario. Dice, las RS privadas se llevan todo el dinero que pagamos los trabajadores, y el 11% restante lo reciben también en los servicios que gratuitamente reciben los afiliados en los centros públicos, porque no tienen para pagar los costosos copagos. Claro, es decir, casi los servicios que das, lo que pagas en esa subsidiado y lo que hacen los servicios, los servicios públicos, claro, está funcionando prácticamente correcto, como un colchón para las RS privadas no tener que gastar. José dice, salud a todos y a todas. Estas informaciones deben convertirse en demandas políticas. Les hemos copiado aquí, y lo vuelvo a pegar, el link de la propuesta de modificación de la ley que ha presentado la Coalición por la Seguridad Social Digna en 2022 y en 2025. En el proyecto que hemos visto, en el proyecto de la CIPEN y CISARRIL, que hasta ahora se ha filtrado, lo que hay es, primero, quitarles a la ARS las responsabilidades de las enfermedades, padecimientos y medicamentos de alto costo o catastróficos, como se llaman. De hecho, que crear un seguro aparte a cargo del Estado, de nuevo, como un Estado garante de que estos entes privados no dejen de ganar dinero y no tengan estas cargas excesivas de gente que se enferma para puro molestar y generarle pérdida. Segundo, lo que hemos visto es aumentar la cotización. Eso aparece en la propuesta que se ha filtrado, un aumento de la cotización, tanto en pensiones como en salud. Eso es más dinero. Recordemos que la salud la pagamos todos, la pagamos en cuatro puntos. Nosotros cotizamos, quienes tenemos un empleo público o privado. Nosotros cotizamos. Además de que cotizamos con los impuestos de todos, de toda la clase trabajadora dominicana y de todos, de quien compra una cosita por la que paga ITEVIS, está pagando el financiamiento de la red pública, el financiamiento de base que se le da, más SENASA subsidiado. Y además de eso, todo el que puede va y adquiere un plan complementario porque el plan no le cubre. Y además de eso, pagamos diferencia. Pero todo lo pagamos nosotros. Nada de esto se nos regala, ni es beneficio, ni es concesión. Aquí dice, el senador Antonio Tavera está en disposición de apoyar la propuesta. Muy bien. En eso ha estado la Coalición por la Seguridad Social Digna desde 2021, buscando diputados, diputadas, senadores que afronten este tema y digan, oye, aquí hay que recuperar derechos que han sido
tomados para la ganancia de unos pocos y para destruir los servicios públicos que el pueblo necesita y para incumplir la Constitución, la ley, la sentencia del Tribunal Constitucional. Así, ojalá sea, ojalá sea. Entonces, la propuesta va por ahí. Y por aumentar las cotizaciones, por disminuirle gastos a la ARS, incluso ya vimos que el cápita diferenciado lo que dice es, mira, las pobres ARS que más mujeres en edad fértil tienen y más hombres mayores de 64 años, vamos a darle no 1.800 pesos por afiliado, vamos a darle 5.000 y más de 5.000 pesos. ¿Para qué? Para que tengan garantizado que aun cuando esa gente le signifique mucho riesgo, ganen dinero. Frente a eso, nosotros y nosotras, en la propuesta que hemos construido colectivamente, creemos que SENASA sigue siendo la mejor alternativa. Creemos que SENASA sigue siendo la mejor alternativa. Claramente, un SENASA transformado con dos cosas. Primero, con una gestión profesional, una gestión transparente, una gestión bajo control y fiscalización, no de las personas que están comprometidos en cuerpo, alma y vida con este modelo, sino personas que su compromiso sea con el derecho a la salud de las personas. Pero un SENASA que no gane dinero por negar derechos. Pero luego, para ese SENASA poder hacer eso, tiene que ser un SENASA donde, como en otros países, todas las personas, su obligación jurídica legal sea cotizar a un SENASA que les garantiza cobertura en todo lo que necesitan. Sin un no te cubre. Usted tiene un derecho a la salud, ese derecho se cubre y para eso está la cotización y para eso está el presupuesto del Estado. Si la persona quiere tener un plan privado aparte porque quiere tener determinado servicio en determinado centro nacional o internacional o determinadas condiciones más cómodas o lo que sea, es su derecho, pero como planes complementarios, como pasa, por ejemplo, bueno, en muchísimos países, pero no que la obligación sea de las personas, incluso contra su voluntad o sin saberlo, estar cotizando en instituciones cuyo negocio es negar derechos. Entonces, ahí está la propuesta compartida, la hemos presentado, se han presentado en la comisión bicameral, en las vistas públicas, en todo, presentada está. Lo que pasa es que aquí hay un tema de quién se enfrenta a los principales grupos económicos nacionales e internacionales. Piensen ustedes que Humano y Mafre no son empresas de salud. Ninguna ARS es una empresa de salud. Y en el caso de Mafre es una empresa multinacional, que si a los dominicanos les va bien o les va mal, problema de la gente, ellos se irán a otro país y siguen ganando dinero. Esto es una situación calamitosa, ya sabemos, los hospitales, las clínicas, los policlínicos, las UNAP, no están mal porque los seres humanos tengan derecho a que los atiendan, están mal porque se les ha negado recursos y se les ha negado recursos porque se prioriza la ganancia privada. Y nosotros vivimos sufriendo el no te cubre medicamento, el no te cubre tratamiento y vemos nuestras redes sociales y nuestros relacionados constantemente pidiendo dinero para cubrir el tratamiento de un hijo, de una hija, de un familiar, de un amigo, no porque falte el dinero, sino porque sencillamente ese dinero no está dedicado a garantizarle los derechos a las personas, sino a ganancias de quienes lucran con la intermediación y quienes lucran con la prestación privada de servicio, que tienen todo el derecho a crear empresas, pero no a costa del dinero que debería ser para que la gente tenga garantizada su salud, no importa su bolsillo, porque de eso se tratan los derechos. No son mercancías porque no deben depender del bolsillo, ni del apellido, ni en la cuna en que nació nadie. Más en un país en que el 81% de los empleados y empleadas ganan menos de 30.000 pesos y no son de ningún apellido con abolengo. Así que bueno, nada, sigan conectándose a las investigaciones de la UAS, la Fundación Juan Bosch, la Coalición por la Seguridad Social Digna, sigan de cerca lo que está pasando con la seguridad social. Es posible que no le quiten el auxilio de cesantía en el Código de Trabajo, pero no los quieran quitar con una reforma como esta en la Ley de Seguridad Social. Muy pendientes, muy atentos, muy atentas. Muchísimas gracias por conectarse en esta transmisión y por ver este video, quienes lo verán una vez ya haya terminado el Zoom. Francisco Tavares, muchísimas gracias, gran trabajo, y a todos a los que nos han ayudado, y a Onassis,
Paulino, que nos ha dado el soporte aquí en la conexión. Muchísimas gracias. Buenas noches a Excelente. todas y a todos. Buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén y en el momento que se conecten. Un abrazo. Gracias.